Siempre bien, mi sabut Christopher. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a DigiVideo TV. Yo soy Christopher y este es uno más de esta secuencia de videos. ¿Cuáles son las opciones que tengo para vivir en Rusia? ¿Son difíciles? ¿Es difícil? ¡Comenzamos! ¿Cuáles son las opciones que tienes para vivir en Rusia legalmente? Perfecto. De todas las opciones que tú crees para poder estar en aquel país, solamente 3 son legales. Vamos a empezar de la más difícil a la más fácil. Tercera opción, visa de trabajo. Esta opción la vas a encontrar y la vas a conseguir solamente de una manera. Esa manera es que una empresa rusa te vise. Es decir, que una empresa rusa diga, ¿sabes qué? Tú, Pedro Picapiedra, me interesa para que te vengas a trabajar acá a mi empresa. Entonces te voy a avisar y te voy a mandar pedir desde aquí hasta tu país para que te vengas. Esa opción solamente va a pasar si tu empresa tiene un convenio, lógicamente en el país de tu residencia, donde sea evidentemente ya sea con algún convenio o que tu empresa sea directamente rusa y te manden pedir. De otra manera no existe visa de trabajo para que tú llegues a Rusia, vengas y digas, oye, dame esto y quiero trabajar a través de embajada. No existe, solamente que una empresa rusa te vise y que puedas entrar al país de esa manera. De otra forma, naranjas. Entonces, la única forma es que te manden pedir y entrar directamente con ese visado. Procedimiento aproximado en tiempo, alrededor de 3 a 6 meses para que eso pase, siempre y cuando la empresa se haga cargo de ti para que ese procedimiento se pueda dar. Ventaja de ese procedimiento es que si la empresa te manda pedir, en automático te brincas el primer proceso de residencia temporal y automáticamente puedes pedir una residencia permanente para ti y para tus familiares. Esa es la ventaja. Desventaja, la que acabo de mencionar, que tiene que ser directamente una empresa la que te mande pedir. Esa es la opción más difícil, puesto que es a través de un empleador. La segunda es con visa de estudiante. Es el proceso muy similar. El proceso es que tú tienes que estar en el país de tu residencia y aplicar con una universidad, con una escuela de idiomas, con la escuela donde tú tengas las pretensiones de estudiar, ¿ok? Entonces ya te pones en contacto con la universidad, haces todo lo que tienes que hacer. Me refiero en cuanto a papeleo, tramitología, etcétera, y la empresa ya te va, la escuela ya te va a decir sí te damos la aceptación, te mandan unos documentos, etcétera, y a través de ese proceso ya es como te pueden visar. Ahí en esa parte tienes que demostrar ciertos ingresos para que ya puedas tú como demostrar que te puedes valer. Si no estoy mal, es el equivalente a 3-1 y tienes que hacer el proceso a través de la embajada de tu país, y ya una vez que te den esa carta de aceptación, ya vas e ingresas directamente a Rusia con esa embajada y haces los visados. Una vez que terminan esos visados, tienes que irlos renovando constantemente. Ese es el segundo procedimiento más fácil para poder estar legalmente en el país, y evidentemente no puedes trabajar, no puedes tener ingresos fuera más que dentro de la misma universidad, lo que puedas llegar a tener tú como acuerdo dentro de la universidad. No puedes hacerlo por fuera, no puedes ir fuera de esta universidad y, oye, vengo a trabajar para hacer esto. No lo puedes hacer. Y evidentemente a excepción del idioma, de que vengas a estudiar de que estudies un idioma ruso, a excepción de eso, evidentemente tienes que mostrar cierto conocimiento del idioma. Ok, y la opción número 1, o la más fácil, por así decirlo, y digo más fácil entre comillas, es casarte con un ciudadano ruso.
Esta es la opción más fácil porque te evitas de hacer el trámite consular. Trámite consular me refiero a hacerlo desde el extranjero, aunque en teoría debería de ser así, pero puedes no hacerlo de esta manera. Te explico cómo es. Una vez que ya tengas esa pareja, recordemos que en Rusia es un país homofóbico, entonces tienes que ser pareja cruzada, hombre-mujer, mujer-hombre. Si eres o si buscas una pareja de tu mismo sexo, no te vas a poder casar y evidentemente no vas a poder tener aquí una estancia legal. No vas a poder tener en Rusia una estancia legal porque no se puede, no se vale esa parte de hacerlo de esa manera, ¿ok? Entonces, para conseguir esa estancia legal es relativamente sencillo, a excepción de un punto, y son el punto que les voy a mencionar. Te casas con el ciudadano en cuestión y aplicas para una residencia temporal antes de la residencia permanente, como en el caso contrario al visado por trabajo, que ahí sí te saltas esta parte de la residencia temporal, ahí te la dan como residencia permanente en automático. Cuando te casas, no, aquí sí tienes que empezar por la residencia temporal y después brincar a la permanente. Ok, una vez que te casas, ya vas a migración y haces todo el trámite y el procedimiento legal, pero te van a pedir un examen del idioma ruso. Con ese examen del idioma ruso es la condicionante que te piden para poder iniciar el proceso para aplicar para una residencia temporal. Esos son las tres formas o los 3 puntos donde tú puedes estar como ciudadano legal en Rusia. Si hay alguna cuarta o quinta forma, no la sé, no la conozco. Esas son las 3 formas donde puedes estar. Obviamente, claro, está el asilo político y el refugio. Esas son las otras 2 opciones que también pueden estar y están en cualquier otro país, pero esas son más difíciles y más complicadas de poder obtener esos permisos en cualquier parte del mundo, ¿no? Por toda la problemática que hay, por todos los largos procesos, y después de ese largo proceso estás como encadenado, y una vez que pase ese encadenamiento, si no te lo dan, te regresan a tu país de origen. Eso es lo malo de pedir un asilo político o un refugio, que te encadenan. Incluso si llegas, por ejemplo, a un país y se supone que tú lo tienes que pedir en el aeropuerto. O sea, no lo puedes pedir en una embajada. Vamos a suponer, tú eres de Argentina y te vas a pedir asilo político a México. Entonces tienes que llegar a México y en México, en el aeropuerto de México, tienes que solicitar ese asilo. No lo puedes hacer directamente en la embajada porque no te van a apelar. Entonces, si ese procedimiento tarda, vamos a suponer, 180 días, se tarda 6 meses en hacer ese procedimiento, no puedes salir de territorio internacional mexicano, es decir, del aeropuerto. No puedes salir hasta que ese procedimiento se esclarezca. Si sale a tu favor, perfecto, ya entras con papeles legales al país. Te dicen qué hacer, pero si no, ¡fum!, de regreso a tu país de origen. Es exactamente lo mismo en cada país. La misma dinámica y la misma política. Tal vez en otros países sí te dejen salir del aeropuerto y lo tengas que hacer, pero no tienes permiso de trabajo, no tienes permiso de estudio, no tienes permiso evidentemente a ningún tipo de seguridad social, a nada, mientras esclarezca eso, y tienes que estar prácticamente encarcelado. Ni siquiera como turista, o sea, tienes que estar como prácticamente encarcelado hasta que salga la respuesta a tu favor. Perfecto, ya tienes todo, o en tu contra, de regreso a tu país. Esas son como las 2 cosas, esa es como la cosa mala que yo le veo a pedir un asilo o un refugio, que al caso es prácticamente lo mismo con otra terminología y son 2 puntos de diferencia, pero realmente es lo mismo, porque en términos de migración es
casi lo mismo pedir un asilo que un refugio. Un refugio se supone que te sacan de un país y tú vas y pides refugio porque no puedes regresar a ese país. Por ejemplo, un país en guerra. Y un asilo político es lo que le pasó, por ejemplo, a la persona que sacaron, a la gente de la CIA que sacaron de Estados Unidos y que pidió precisamente un asilo político en Rusia. Esa es como la diferencia, pero para el caso es realmente lo mismo, ¿no? Con terminología diferente, pero es realmente lo mismo. Entonces esas son las 3 opciones que tú puedes hacer para vivir legalmente en Rusia y bueno, en cualquier país, ¿no? Y espero que te haya quedado claro este video. Suscríbete por favor si tienes alguna duda, algún comentario o quieres algún otro tipo de video. Aquí estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Regálame manita arriba de si te gustó este video y si no te gustó, pues manita abajo o simplemente no lo pongas. Y ya se acabó el video. До свидания.